Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a trabajar con dos secciones del libro de ecuaciones diferenciales de Edward C. Penny. Vamos a ver la sección 1.4 y 1.5. La sección 1.4 vamos a trabajar principalmente ecuaciones separables, que son en general las primeras ecuaciones diferenciales que uno resuelve, las más sencillas en algún sentido. En este caso tenemos una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Entonces tenemos una ecuación en la que aparece la variable independiente x, la variable dependiente y aparece una primer derivada de y, por eso es una ecuación diferencial de primer orden. En el caso que tengamos una ecuación de esta forma, diferencial de y con respecto a x igual a alguna determinada función h que depende de x y de y, esta función se llama separable siempre que h se puede escribir como un producto de dos funciones, una función que dependa de x y una función que dependa de y. De esta forma, ¿sí? Teniendo esta expresión o esta expresión, obviamente podemos definir a la función f como 1 sobre la función h, y si tenemos diferencial de y con respecto a x es igual a g de x sobre f de y, hacemos pasaje de término y multiplicamos por f de y y multiplicamos por el diferencial de x, y por lo tanto nos va a quedar un extremo de la igualdad que solo depende de y un extremo de la igualdad que solo depende de x. Una vez que llegamos a esto, podríamos integrar ambos miembros de la igualdad, ¿sí? Entonces nos va a quedar por un lado una integral con respecto a y por el otro una integral con respecto a x. De esta forma entonces nos queda la integral de f, ¿sí? Con respecto a y la integral de g con respecto a x. Cada una de estas integrales tendríamos que agregarle la constante, pero como podríamos también pasar la constante que surge de esta integral restando para el otro lado, vamos a escribir siempre una única integral en uno de los lados, y por lo tanto vamos a resolver esta integral. La integral de f con respecto a y va a ser igual a la integral de g con respecto a x más una determinada constante. Una vez que hacemos esta integral, nos va a quedar una función que depende de y igualada a una función que depende de x, y a partir de ahí podemos despejar o no la función y, ¿sí? De esta forma vamos a resolver las ecuaciones diferenciales separables. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo 1, tenemos la derivada de y con respecto a x es igual a menos 6 por x por y, y tenemos un problema de valor inicial, ¿sí? Este valor inicial nos va a permitir obtener quién es la constante esta que se agrega. Entonces, separamos las variables, pasamos dividiendo el y pasamos el diferencial de x, entonces nos queda la ecuación ya con las variables separadas, diferencial de y con respecto, el diferencial de y sobre y es igual a menos 6x diferencial de x. Integramos, por un lado nos queda el logaritmo del valor absoluto de y por el otro la integral de x es x al cuadrado sobre 2, entonces nos queda menos 3x al cuadrado más la constante. Bueno, si quisiéramos, ahora podríamos despejar y, o directamente usamos el valor inicial, ¿sí? Para encontrar quién es la constante c. Nosotros sabemos que si x vale 0, y tiene que valer 7, entonces reemplazamos esto. Si x vale 0, nos queda que el logaritmo de y, ¿sí? Es igual a c, y por lo tanto, ¿sí? Nos va a quedar que la constante tiene que ser igual a e a la 7, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso podríamos reemplazar directamente acá, o podríamos primero despejar y después encontrar la constante.
pueden hacerlo como ustedes quieran. En este caso se eleva todo, se aplica exponenciales a ambos lados de la igualdad y queda que y es e elevado a menos 3x cuadrado más c. Se reescribe eso y nos queda que e a la menos 3x al cuadrado por e a la c, y e a la c es una nueva constante a. Entonces, si usamos acá la condición inicial, si x vale 0, e a la x nos da 1, ¿sí? E a la 0, perdón, nos da 1, y por lo tanto nos queda que i en 0 es igual a por 1, que eso tiene que ser igual a 7, entonces a es igual a 7, ¿sí? Si lo pensamos como que a es igual a e a la c, entonces c va a tener que ser el a. Puedo despejarlo y al obtener 7 igual a e a la c aplico el logaritmo y me queda que c es el logaritmo de 7, que es lo que obteníamos antes. Bueno, de esta forma entonces tenemos la ecuación diferencial sin ninguna constante, dado que tuvimos valores iniciales para obtenerlas. De esta forma resolvimos quién es la función y que satisface esta ecuación diferencial. Obviamente, para chequear si lo que hicimos está bien, podemos derivar esta función y reemplazarla y ver si satisface la ecuación correspondiente. En el ejemplo 2 tenemos otra ecuación diferencial. En esta vamos a tener que trabajar un poquito más, pero ya está prácticamente la ecuación diferencial separada. Tenemos el denominador que depende de y, el numerador que depende de x. Hacemos pasaje de término y nos van a quedar ya las dos integrales. En este caso, al no tener un valor inicial, nos va a quedar todo dependiendo de la constante. Fíjense que acá tenemos un caso particular en que la i aparece dos veces, nos queda i al cubo y menos 5i, por lo tanto no vamos a poder encontrar una solución de la forma i igual a una función que solo depende de x. Vamos a dejar esta ecuación de esta forma, va a quedar como una función explícita de i. En el ejemplo 3 es muy similar al anterior, es la misma función, simplemente le agregamos la condición inicial, se resuelve de la misma forma. Más adelante tenemos un apartado en que habla de soluciones implícitas, generales y singulares. No lo vamos a considerar. En el ejemplo 4 tenemos otra ecuación, otro ejemplo de ecuación diferencial separable. También es bastante sencillo identificar la f y la g. Y a partir de ahora comienzan las aplicaciones. Hay varias aplicaciones de crecimiento y decrecimiento, interés, decrecimiento compuesto, la ecuación de crecimiento natural, que en general se utiliza para poblaciones, enfriamiento y calentamiento, la ley de Torricelli, y con eso concluye el ejercicio. De estas aplicaciones, en principio directamente no las vamos a trabajar. Sí les sugiero que lean al menos un ejemplo de cada una, como para tener en cuenta, pero nosotros vamos a resolver aplicaciones más dirigidas a temas relacionados con las otras materias. Así que en principio solo vamos a resolver ecuaciones diferenciales separables de esta sección. Pasamos ahora a la resolución de ejercicios de la sección 1.4. En la primera tanda de ejercicio nos pide encontrar las soluciones generales
implícitamente, si es necesario, o explícita de las ecuaciones diferenciales. Vamos a resolver primero el ejercicio 4. En este ejercicio tenemos 1 más x derivada de y respecto de x igual a 4y. Es claro que tenemos una función 1 más x que depende de x y una función 4y que depende de y. Entonces vamos a hacer pasaje de término. Siempre el diferencial de x lo tenemos que pasar hacia el otro lado o multiplicar ambos lados por el diferencial de x para poder hacer la integración y que nos queden los diferenciales en el numerador. Entonces nos va a quedar diferencial de y igual, multiplicamos todo por diferencial de x, queda 4y por diferencial de x, y ahora tenemos que pasar esto depende de y hacia aquel lado, esto depende de x hacia el otro lado. Nos queda entonces diferencial de y sobre 4y, o el 4 lo podríamos dejar del otro lado también. Pasamos el y, diferencial de y sobre y va a ser igual a 4 sobre 1 más x diferencial de x. Ya tenemos dos miembros de la igualdad con cada uno con las variables, las mismas variables de un lado. Entonces integramos con respecto a y, integramos con respecto a x. De este lado tenemos el logaritmo del valor absoluto de y. De este lado, si sacamos el 4 afuera, la integral de 1 sobre 1 más x, que es el logaritmo de 1 más x. Si quieren pueden hacer una sustitución. Podrían hacer la integral de 1 sobre 1 más x, diferencial de x. Si b es 1 más x, diferencial de b es 1 diferencial de x. Y por lo tanto esta integral es lo mismo que hacer 1 sobre b diferencial de b, que es el logaritmo del valor absoluto de b, y si reemplazamos por quién es b, es el logaritmo de 1 más x en valor absoluto, más la constante, obviamente. Entonces, esto es, con el 4 que teníamos adelante, 4 logaritmo de 1 más x más una determinada constante que acá me va a quedar, acá le puse c, pero me va a quedar multiplicado por 4. Puedo dejarla multiplicado por 4 o directamente escribir, es otra constante que no conozco. Ahora, si quiero despejar y, me convendría aplicar exponenciales a ambos lados. Antes de hacer eso, voy a pasar el 4 por la propiedad del logaritmo como un exponente acá. Como me va a quedar 1 más x con un exponente par, que es 4, va a ser siempre positivo y le voy a poder sacar las barras de valor absoluto. Si si aplico exponenciales a ambos lados, me va a quedar y de x es igual a 1 más x a la 4, ¿sí? Por una nueva constante que va a ser e a la b, que podemos llamar a, ¿sí? En este caso, si quieren que hagamos el paso a paso, teníamos la exponencial del logaritmo de 1 más x a la 4 más b, por las propiedades de las exponenciales. Esto es exponencial del logaritmo de 1 más x a la 4 por e a la b. Esta es mi nueva constante que llamé a, y por definición, como logaritmo es la inversa de la exponencial, esto es 1 más x a la 4, que es justamente lo que está acá. Entonces, de esta forma resolví explícitamente la ecuación diferencial número 4. En este caso, como no tenemos valores iniciales, vamos a tener esa constante a desconocida. Vamos a resolver ahora el ejercicio 12.
En el ejercicio 12 tenemos y por y' es igual a x por y cuadrado más 1. Bueno, tenemos en términos de y esta función, en términos de x esta función. Voy a escribir, esto ya lo voy a pasar de este lado, y sobre y cuadrado más 1 por la derivada de y con respecto a x. De este lado solo me queda x, entonces simplemente paso el diferencial de x y me va a quedar y sobre y cuadrado más 1 diferencial de y igual a x diferencial de x. Ya está separado y ahora tengo que integrar. La integral de esta ecuación es muy sencilla, x al cuadrado sobre 2 más una determinada constante. Esta integral la vamos a resolver acá. Vamos a tener que hacer una sustitución primero. Vamos a tomar b es y cuadrado más 1, el diferencial de b es 2y diferencial de y. Nosotros acá en el numerador tenemos y diferencial de y, entonces este 2 lo voy a pasar dividiendo acá. Y por lo tanto, y diferencial de y es diferencial de b sobre 2. Entonces esto va a ser igual a el diferencial de b, el sobre 2 lo voy a sacar acá afuera, sobre b. Por lo tanto esto es un medio logaritmo de b, y si reemplazo quién es b, esto es un medio logaritmo de, en este caso iría el módulo de b, pero como b es y cuadrado más 1, y cuadrado más 1 es positivo y mayor que 0, entonces esto directamente es entre paréntesis y cuadrado más 1. Reemplazo acá por el valor de la integral, un medio logaritmo de y cuadrado más 1. Recuerden que cuando hacíamos las dos integrales podíamos poner una única constante y nos da lo mismo. Bueno, si queremos despejar y, en este caso, ¿qué nos conviene hacer? Podemos multiplicar todo por 2 y ahora aplicar exponencial a ambos miembros. Me va a quedar y cuadrado más 1 es igual a e a la x cuadrado más 2c. Esto es igual a e a la x cuadrado por e a la 2c, que lo vamos a llamar una nueva constante a desconocida, y por lo tanto tenemos y cuadrado más 1 es igual a una constante a por e a la x al cuadrado. Nuevamente, si tuviéramos valores iniciales, podríamos determinar quién es la constante a. Pasamos entonces a la segunda tanda de ejercicios. Tenemos que encontrar la solución particular explícita de los problemas de valor inicial en los ejercicios 19 y 23. En este caso nosotros vamos a resolver el ejercicio 22. En el ejercicio 22 tenemos diferencial de y con respecto a x es igual a 4x al cubo por y menos y, y tenemos sí un valor inicial y en 1 es igual a menos 3. En este caso no es tan sencillo de identificar cuáles son las funciones que dependen de g y que dependen de y, porque en este término tenemos 4 por x al cubo por y menos y. Lo que vamos a tener que hacer acá es factorizar. Nos va a quedar diferencial de y con respecto a x es igual a, saco factor común y me queda 4x al cubo menos 1. Y ahora sí, tenemos una función que depende de y multiplicado por una función que depende de x. Hacemos el pasaje de término y me queda 1 sobre y diferencial de y es igual a 4 por x al cubo menos 1 diferencial de x. Integro a ambos miembros y me va a quedar logaritmo del valor absoluto de y
y es igual. La integral de 4x al cubo es x a la 4 menos la integral de 1 que es x más la constante. Bueno, si aplico exponenciales, esto nos va a quedar. La función y de x es igual a e a la x a la 4 menos x más la constante. A esto lo podemos escribir como e a la x a la 4 menos x por e a la c. Esta va a ser una nueva constante a. Y por lo tanto tenemos y de x igual a por e a la x a la 4 menos x. Hasta acá resolvimos la ecuación diferencial, tenemos una constante desconocida, pero además tenemos el dato inicial de que y en 1 vale menos 3. Por lo tanto, podemos reemplazar x por 1 y y por menos 3 para obtener en esta ecuación el valor de a. Si y vale menos 3, en este caso nos va a quedar a por menos 3 igual a por e elevado a la 1 a la 4 menos 1, nos va a dar 0, entonces e a la 0 es 1 y por lo tanto a es igual a menos 3. Finalmente, el resultado de nuestra ecuación diferencial es la función y de x igual a menos 3 por e a la x a la 4 menos x. De esta forma encontramos la solución única de esta ecuación diferencial. Un agregado que les quería hacer es si nosotros quisiéramos en este paso, cuando tenemos la forma implícita de la resolución de la ecuación diferencial, si nosotros quisiéramos reemplazar, que es válido, podríamos tratar de hacerlo antes de despejar el valor de y, vamos a tener un problema con el logaritmo. Nos queda el logaritmo del valor absoluto de y, ¿sí?, que es menos 3. Entonces ahí, si nosotros nos olvidamos el valor absoluto al resolver la integral, nos va a quedar el logaritmo de un número negativo y no lo podríamos reemplazar, ¿sí? Entonces tenemos dos cosas para recordar. Siempre cuando integran el logaritmo, agréguenle las barras de valor absoluto, y por otro, pueden reemplazar, si tienen esos cuidados, en la función implícita o en la función ya despejada en la forma explícita. En este caso el ejercicio nos decía encuentre la solución particular explícita, ¿sí?, de los valores. Entonces, si nosotros podemos hallar la forma explícita, primero la hallamos y después usamos el valor inicial. Bueno, con esto terminamos los ejercicios de esta sección. Pasamos ahora a la sección 1.5, en la que vamos a trabajar ecuaciones lineales de primer orden. En este caso, hay veces en las que una ecuación diferencial no va a tener la forma de una ecuación separable, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de ecuaciones lineales de primer orden, que tienen la forma de la ecuación 3, derivada de y con respecto a x, más una función p que depende de x, multiplicada por y, igual a una función q. Si p y q no son 0, ¿sí?, si son funciones continuas, decimos que esta ecuación es una ecuación lineal de primer orden, porque aparece una vez y, aparece una vez el diferencial. Y si p y q son continuas, tenemos un método para resolver este tipo de ecuaciones. La idea es usar lo que se denomina un factor integrante, ¿sí? Rho de x, el factor integrante, siempre va a ser e elevado a la integral de la función p de x con respecto a x. Y la idea es a ese factor integrante multiplicarlo por la ecuación y ver que lo que nos queda de este lado se puede escribir como la derivada de la integral de p, ¿sí?, del rho del factor integrante multiplicado por la función y, ¿sí?, porque nos queda
e elevado a este valor por la derivada de y sería el primero sin derivar, la exponencial sin derivar por la derivada de y más la derivada de esa exponencial, que sería la misma exponencial por la derivada del argumento, que es p de x, por el y sin derivar. Entonces podemos escribir esta ecuación como la derivada con respecto a x de este producto igual a q por el factor integrante. Una vez que llegamos a esta forma, simplemente tenemos que integrar miembro a miembro y ya vamos a obtener una ecuación en la que y no está derivado y todo lo demás depende de x, ¿sí? Entonces, a partir de ahí tenemos una solución de la forma y de x igual a el e a la menos integral de p de x, que sería el factor ρ a la menos 1, el factor integrante a la menos 1, por este corchete que es la integral de q por el factor integrante con respecto a x, más la constante que surge de esa integración. Entonces esta es la fórmula general. Siempre que tengamos una ecuación lineal de primer orden de esta forma, calculamos el factor integrante y pueden o aprender la fórmula general o hacer el producto del factor integrante por la ecuación y a partir de ahí seguir haciendo los pasos. Entonces, el resumen sería empezar calculando el factor de integración o el factor integrante, multiplicar a ambos lados de la ecuación, identificar el lado izquierdo como la derivada del producto del factor integrante por y, integrar la ecuación a ambos miembros y a partir de ahí resolver la integral que queda. Tenemos un ejemplo, la derivada de y con respecto a x menos y igual a algo que solo depende de x. En este caso tenemos condiciones iniciales también. Podemos ver que la función p de x es menos 1 y la función q de x es 11 octavos por e a la menos x sobre 3. Así, el factor de integración, ¿sí? ρ, que es e a la integral de menos 1, nos queda e a la menos x. Si multiplicamos todo por menos x, nuevamente identificamos que de un lado de la integral tenemos la derivada con respecto a x, que de e a la menos x por y, y del otro lado de la integral, bueno, hacemos la operación sumando las potencias de la e. Entonces, una vez que tenemos esto, integramos miembro a miembro. En el primer miembro nos queda e a la menos x por y en el otro lado de la igualdad tenemos la integral, sacamos el 11 octavos afuera, integramos la exponencial. La integral de la exponencial es, como siempre, la misma exponencial dividido el argumento. Y en este caso, si operamos eso, nos va a quedar menos 33 sobre 32, e a la menos 4x sobre 3, más la constante que surge de la integración. Entonces, lo único que falta hacer es multiplicar todo por e a la x, o pasar dividiendo el e a la menos x, que son equivalentes, y así obtenemos el valor de y, ¿sí? Ahora con la constante. Lo que vamos a hacer es usar ahora la condición inicial, y en 0 vale menos 1, entonces la sustitución de x igual 0, acá va un y es igual a menos 1, ¿sí? Nos va a dar el valor de c. Entonces, y en 0 vale menos 1, si x vale 0, esto nos va a quedar c menos 33 medios, ¿sí? Y entonces, si menos 33 medios me da menos 1, entonces c tiene que valer 1 sobre 32 y de esta forma obtenemos la solución de esta ecuación diferencial sin ninguna constante. En el ejemplo 2 tenemos otra ecuación diferencial. En este caso no está directamente en la forma de una ecuación diferencial lineal, pero podemos ver que aparece una vez la derivada de y con respecto a x y una sola vez la función y. Entonces, en esos casos, dividimos todo por lo que está multiplicado la derivada de y con respecto a x y vamos a obtener ahora sí la forma de las ecuaciones diferenciales lineales, p
de x es 3x sobre x cuadrado más 1 y q de x es 6x sobre x cuadrado más 1. Siguiendo los mismos pasos podemos obtener el resultado de esa ecuación diferencial. Tenemos un teorema que nos dice que si una función p y q son continuas en el intervalo abierto que contiene un punto x0, entonces el problema de valores iniciales que estuvimos trabajando tiene una única solución en I, dada por la formulita que vimos más arriba, ¿sí? Este teorema nos está diciendo que si nosotros tenemos una ecuación diferencial lineal que además tiene un valor inicial, ¿sí? Y las funciones p y q son continuas en ese punto, entonces esa solución va a ser única. Tenemos un ejemplito más con valores iniciales y luego comienzan los problemas de mezcla, que son otro tipo de aplicación que no vamos a considerar. Pasamos ahora a la resolución de los ejercicios de la sección 1.5. En estos ejercicios tenemos que encontrar la solución general de las ecuaciones diferenciales y, si se proporciona una condición inicial, encontrar la solución particular correspondiente, es decir, identificar las constantes que nos aparecen en la solución de la ecuación diferencial. Y nos aclara que a lo largo de todos los ejercicios los valores de y' significan derivadas con respecto a x. Vamos a resolver en primer lugar el ejercicio 2. En este ejercicio tenemos y' menos 2i es igual a 3 por e a la 2x y tenemos una condición inicial que es i en 0 es igual a 0. En este caso ya tenemos la ecuación en su forma lineal. Menos 2 es p en x, aunque no dependa de x, y 3e a la 2x es q de x. Entonces en este caso lo primero que tenemos que hacer es encontrar ρ de x, ¿sí? Que es el factor integrante, igual a e a la integral de p en x diferencial x. Entonces es la integral de e, es e elevado a la integral de menos 2 diferencial de x, y esto es entonces e a la menos 2x. Recuerden que cuando escribimos el factor integrante no hace falta agregar la constante. Entonces ya tenemos el factor integrante. Entonces si nosotros multiplicamos esta ecuación por el factor integrante, esto nos queda y' por e a la menos 2x menos 2e a la menos 2x por i igual a 3 por e a la 2x por e a la menos 2x. Fíjense que esto, si usamos potencias de igual base, se suman los exponentes y nos queda 0. Entonces todo esto es igual a e a la 0, que es 1. Entonces se cancela y me queda solamente el 3. Por este lado, ¿sí? Como vimos en la ecuación, esto podemos pensarlo como la derivada con respecto a x de y por el factor integrante, que es menos 2x. Acá es la derivada de y por el otro término sin derivar, más el y sin derivar por la derivada de esto, que es la misma exponencial, por la derivada del argumento, que es menos 2. Entonces podemos escribir todo esto como esta ecuación. Ahora simplemente queda integrar miembro a miembro, ¿sí? Y tenemos entonces la ecuación diferencial casi resuelta. Nos queda y, que depende de x, por e a la menos 2x, eso es igual a 3x más la constante, ¿sí? Entonces simplemente hay que despejar y de x es igual a 3x más c por e a la menos 2x, pasaría dividiendo, pero lo escribo arriba como e a la 2x, ¿sí? Bueno, entonces en este caso tendríamos la ecuación diferencial general, pero tenemos la condición inicial. Entonces sabemos que si y vale 0, si x vale 0, y vale 0.
Entonces reemplazando nos queda 0 es igual a 3 por 0 que me da 0, entonces me queda c por e a la e elevado a la 2 por 0 que es 0, ¿sí? Entonces esto me queda 0 igual a c porque e a la 0 es 1, entonces c vale 0. Para esta condición inicial se me cancela el c porque me da 0 y entonces me queda que y de x es igual a 3x por e a la 2x. Y de esta forma encontramos la solución única y particular que satisface esta condición inicial. Vamos a resolver un ejercicio más. Vamos a resolver el ejercicio 10. En este ejercicio tenemos 2x por y' menos 3y igual a 9y al cubo. En este caso no tenemos la ecuación en la forma lineal, pero sí vemos que aparece una sola vez la y' y una sola vez la y. Entonces vamos a dividir todo por 2x para encontrar la forma general. Nos queda y' menos 3 sobre 2x por y es igual a 9 medios y x al cubo sobre x me queda x al cuadrado. Entonces ya tenemos la forma de la ecuación lineal. Esto es p en x, esto es q en x. Calculamos el factor integrante. Rho de x es igual a e a la integral de menos 3 medios por 1 sobre x diferencial x. Al menos 3 medios los puedo sacar afuera de la integral y esto me va a quedar e elevado a menos 3 medios por la integral de 1 sobre x, que es logaritmo del valor absoluto de x. A esto lo podemos escribir como, si ponemos esta potencia, ¿sí?, por la propiedad del logaritmo, si ponemos este valor como la potencia del argumento del logaritmo, nos va a quedar e al logaritmo del valor absoluto de x a la menos 3 medios, y eso directamente, cuando se cancela el logaritmo con la exponencial, nos queda el valor absoluto de x a la menos 3 medios. Esto podemos ponerle el valor absoluto o podemos decir que x tiene que ser estrictamente mayor que 0, como ustedes quieran. Una vez que tenemos el rho, ya podemos escribir esta ecuación como la derivada con respecto a x de y por el factor integrante, ¿sí?, que sería el valor absoluto de x a la menos 3 medios, igual a lo que tenemos acá, que es 9 medios x al cuadrado. Aplicamos integral miembro a miembro. Perdón, me salté un paso, no escribí acá. Una vez que encuentro el factor integrante, tengo que multiplicar todo esto por el factor integrante. Entonces me queda y' por el factor integrante menos 3 medios x por el factor integrante, que es x a la menos 3 medios, por y igual, y de este lado también tengo que multiplicar el factor integrante, entonces me queda 9 medios por x al cuadrado por x a la menos 3 medios, ¿sí? Entonces voy a simplificar un poquito esto. Esto me va a quedar, como dijimos, es la derivada con respecto a x de y por el factor integrante, que es x a la menos 3 medios, igual, y acá puedo simplificar un poco, me queda x al cuadrado por el valor absoluto de x a la menos 3 medios. Esto lo puedo escribir como el valor absoluto de x a la 2 menos 3 medios, que es 1 medio, ¿sí? En este caso nos queda el valor absoluto de x a la 1 medio. Está claro que si no está el valor absoluto, x debería ser estrictamente positiva, porque por este lado tiene que ser positiva, por este lado tiene que ser positiva y distinta de 0.
Entonces, una vez que llegamos a esto, acá me faltaba hacer ese pasito, por eso esto me quedaba de 9 medios por x a la 1 medio. Bueno, planteamos la integral, integramos a ambos miembros y entonces me queda y de x por el valor absoluto de x a la menos 3 medios y es igual, el 9 medios es una constante, x a la, si integro el valor absoluto de x a la 1 medio es el valor absoluto de x a la 3 medios dividido 3 medios, que es lo mismo que multiplicar por 2 tercios, ¿sí? Se cancelan los 2 y me queda un 3 acá y por lo tanto tengo y en x por x a la menos 3 medios es igual a 3, el valor absoluto de x a la 3 medios más la constante de integración. Ahora divido todo por x a la menos 3 medios o multiplico por x a la 3 medios y nos va a quedar y en x es igual a 3 por x a la 3 medios por, si yo divido por x a la menos 3 medios, me va a quedar x a la menos 3 medios en el denominador, que es lo mismo que multiplicar por x a la 3 medios. Entonces me va a quedar x a la 3 medios más c por x a la 3 medios. De esa forma, en el último paso me queda 3 por x a la 3 medios por x a la 3 medios es x a la 3 medios más 3 medios, que es 6 medios, que es lo mismo que x a la 3 más c por x a la 3 medios. Y con esto ya encontré una función explícita que satisface la ecuación diferencial del ejercicio 10. En este caso no tenemos condición inicial, por lo tanto lo vamos a dejar en esa forma general. Bueno, con esto concluyen los videos de esta sección. Cualquier duda los vemos en el foro de consultas o en la clase sincrónica.